Dicen que la pureza huele a jazmín, pero en el mundo de Hubert de Givenchy olía a almidón, a lino recién planchado, a una calma que rozaba lo inhumano. Todo era orden, todo era simetría, hasta el silencio parecía tener forma. Nació en un universo donde la belleza no era placer, sino deber, donde una mancha en el guante podía ser un pecado. Y desde entonces, Givenchy no diseñó ropa. Construyó una religión sin dioses, pero con reglas, donde la fe se medía en centímetros de tela y la salvación dependía del equilibrio entre lo visible y lo invisible. Su moda no gritaba, no seducía, era una respiración contenida, un intento de detener el tiempo justo antes del error. Cada vestido, una plegaria para que nada se desbordara. Cada costura, una frontera entre la elegancia y el miedo, porque detrás del blanco perfecto siempre hay sombra. Y nadie entendió eso mejor que él. Hubert no temía el fracaso, temía el desorden, temía que la emoción arruinara la geometría. El mundo vio en él al maestro del refinamiento, pero lo que él veía era otra cosa. Una soledad tan pulcra que dolía, una belleza tan exacta que dejaba sin aire. ¿Era la elegancia su refugio o su condena? ¿Hasta qué punto la pureza puede protegernos antes de devorarnos? Antes de la seda, antes del brillo, hubo silencio. En la casa familiar de los Taffin de Givenchy, el aire olía a cera, a madera encerada, a disciplina. Los pasos resonaban sobre el suelo como notas de un piano demasiado perfecto. Ningún sonido fuera de lugar. Allí creció Hubert, entre retratos de antepasados que lo observaban con severidad y mujeres que hablaban en susurros. Su madre, Beatrice Badin, vestía siempre de negro. Nunca un botón fuera de sitio, nunca una emoción sin control. Era viuda y educaba a sus hijos como quien pule cristal, sin prisa, sin ternura. Para ella, la elegancia era una forma de supervivencia. Un hombre debe ser impecable, solía decir, porque el mundo no perdona el descuido. Hubert lo creyó como si fuera un mandamiento. De niño, dibujaba vestidos en servilletas robadas del comedor. No eran vestidos de fantasía, eran estructuras, columnas, templos. Ya entonces entendía que el tejido podía ser arquitectura. Mientras otros soñaban con aventuras, él soñaba con proporciones. Había en él una especie de obsesión. El deseo de que todo encajara, de que nada desbordara. Los veranos en Beauvais eran su único escape. Allí, entre los campos, descubría lo que más tarde llamaría la armonía del vacío, ese instante en el que la luz y el viento hacen desaparecer el ruido. Tal vez por eso su moda fue siempre un intento de atrapar el silencio en la tela. Pero también había miedo. Miedo a ensuciarse, a fallar, a romper el equilibrio que su madre veneraba. Miedo a que el mundo lo viera tal como era. Un niño que buscaba afecto en la geometría. Su padre, muerto cuando él tenía solo 3 años, se convirtió en un mito. Nadie hablaba de él. Y en ese vacío, Hubert comenzó a crear su propio lenguaje. Un idioma hecho de líneas limpias y emociones contenidas. Cuando, ya adolescente, vio un desfile por primera vez en París, comprendió que la moda podía ser su refugio y su condena. Allí no se gritaba, se mostraba, y en el mostrar, se escondía. Años después diría que su mayor inspiración no fue un artista ni una actriz, sino la memoria del orden. El orden como belleza, el orden como castigo. Ese niño callado, rodeado de mujeres que nunca se despeinaban, aprendió pronto que la elegancia no era una promesa de libertad, sino una forma de control, y juró, sin decirlo en voz alta, que nunca permitiría que lo vieran manchado, ni de barro, ni de deseo, ni de miedo. A veces la pureza no nace del amor a lo bello, sino del terror a lo imperfecto. Así nació Givenchy. París lo recibió con la misma mezcla de arrogancia y promesa que ofrece a todos los jóvenes soñadores. Era 1944. La ciudad apenas despertaba de la guerra, pero ya volvía a respirar moda. En las calles, la gente se vestía con hambre de elegancia, como si los trajes pudieran borrar las ruinas. Hubert de Givenchy llegó con una maleta ordenada hasta lo obsesivo, camisas dobladas como origamis, cuadernos llenos de bocetos y una fe casi infantil en la disciplina. Su primera parada fue la École des Beaux-Arts, donde aprendió lo esencial, que la línea podía ser más elocuente que las palabras. Pero pronto entendió que la academia no bastaba.
El arte necesitaba respirarse, no estudiarse. Entró a trabajar con Jacques Fath y más tarde con Elsa Schiaparelli, la gran surrealista de la costura. Schiaparelli era todo lo que su madre no había sido. Caótica, brillante, impredecible. En su taller, el color era un grito, las texturas una provocación. Ella hablaba de moda como si hablara de sueños o de pecados. Para el joven Hubert, aquello fue un choque brutal. Donde él veía orden, Schiaparelli veía posibilidad. Donde él buscaba pureza, ella sembraba locura. Durante años, Hubert fue su aprendiz más silencioso. Observaba, anotaba, callaba, no discutía, pero tampoco imitaba. Aprendió de ella la audacia, pero la tradujo a su propio idioma. La audacia de no gritar. Mientras otros diseñadores competían por sorprender, él comenzó a entender el poder del control. En un mundo saturado de ruido, el silencio podía ser un arma. Cada noche, al cerrar el taller, volvía a su pequeño cuarto y copiaba los bocetos del día, limpiando los excesos, borrando los adornos, buscando la línea justa, el equilibrio exacto. Menos es pureza, se repetía. Esa frase se convertiría en su credo. Cuando finalmente decidió crear su propia casa de moda en 1952, París no lo esperaba. Todos hablaban de Dior, de Balmain, de la exuberancia del New Look. Hubert, en cambio, presentó una colección ligera, fluida, sin corsés ni estructuras rígidas. La prensa la llamó la revolución silenciosa. Él solo sonrió. No quería hacer historia, solo respirar. En ese momento, sin saberlo, inventó un nuevo tipo de elegancia, la que no necesitaba imponerse. Una elegancia que sugería, que insinuaba, que parecía decir: «Mírame, pero no intentes entenderme». Los críticos lo llamaron frío, las clientas lo llamaron perfecto, y él simplemente siguió cosiendo, porque en el fondo, diseñar era lo único que lo hacía sentir a salvo del caos. Hubert no era un artista que necesitara aplausos. Era un monje que buscaba redención en la línea del cuello, en el pliegue de una falda, en la caída exacta de una tela. Mientras el mundo celebraba la exuberancia, él perfeccionaba la calma. Así nació su lenguaje, una voz sin voz, una belleza que no pedía permiso, una pureza que poco a poco empezaba a consumirlo. El destino, a veces, llega con la voz equivocada. Un día de 1953, el teléfono del atelier sonó. Una actriz llamada Hepburn quería conocerlo. Hubert pensó que se trataba de Katharine Hepburn, la gran dama de Hollywood, y aceptó sin dudar. Pero cuando la puerta se abrió, no entró una estrella, sino una muchacha delgada, con cejas imposibles y un aire tímido que parecía pedir permiso hasta para respirar. «Soy Audrey», dijo ella con una sonrisa que desarmaba cualquier protocolo. En ese instante, algo en Hubert se movió. No fue deseo, ni admiración. Fue reconocimiento, como si viera en ella la forma humana de su propia estética, una pureza sin esfuerzo, una inocencia que no era ingenua sino precisa. Ella no quería parecer sexy. Quería parecer auténtica. Él no quería vestir cuerpos. Quería vestir almas. Y en esa coincidencia nació una de las alianzas más misteriosas de la historia de la moda. Cuando Audrey se probó su primer vestido, el tiempo pareció detenerse. Era un diseño simple, casi austero, pero en ella se volvió revelación. La ropa no la dominaba, la seguía. «Esto es usted», dijo Hubert con una calma casi religiosa, y Audrey respondió: «No, Hubert, estos somos nosotros». A partir de entonces, fueron inseparables. Ella se convirtió en su musa, su espejo, su voz, y él en su armadura invisible. Juntos, redefinieron lo que significaba la elegancia. No un lujo inalcanzable, sino una verdad contenida. Cuando Breakfast at Tiffany's llegó al cine, el mundo vio a Audrey en aquel vestido negro que parecía tejido de silencio. Detrás de cada costura estaba él, el hombre que había aprendido a no mancharse, pero que por primera vez permitió que la emoción entrara en su obra. Hubert le diseñaba no solo ropa, sino refugios. Ella, a cambio, le enseñó a mirar la belleza con ternura, no como disciplina, sino como diálogo. En las cenas de gala, cuando la multitud los observaba, él mantenía la distancia de un caballero antiguo. Pero bastaba una mirada entre ellos para entenderlo todo.
Audrey era su equilibrio, su respiración, el único ser capaz de romper su perfección sin destruirla. El éxito fue inmediato. Las mujeres del mundo querían vestirse como Audrey, pero nadie comprendía que no era el vestido el que hacía el milagro. Era la relación entre dos almas que entendían la pureza como resistencia. Mientras Dior dominaba con el exceso y Chanel imponía su rebeldía, Givenchy ofrecía silencio, un silencio elegante, lleno de poder, el poder de quien no necesita demostrar nada. Y sin embargo, en la soledad de su estudio, Hubert sabía que algo había cambiado. Por primera vez, la pureza ya no le pesaba. Por primera vez, el vacío parecía lleno. Pero incluso la perfección compartida tiene un precio. Y pronto, la fama y el amor platónico que el mundo idealizó entre ellos se convertirían en la jaula más hermosa de su vida. El éxito de Givenchy no hizo ruido. No hubo escándalos ni portadas histéricas. Solo el murmullo constante de un nombre que se repetía en voz baja, como un rezo. Givenchy, Givenchy. En los pasillos del lujo, su discreción era un arma. Mientras los demás diseñadores competían por ser vistos, él construía un poder que no necesitaba mostrarse. París lo veneraba como a un santo de la costura. Sus desfiles eran ceremonias, no espectáculos. Las modelos caminaban con la calma de quien lleva un secreto. No había dramatismo, solo precisión. Cada prenda parecía respirar un aire propio, tan leve que rozaba lo espiritual. Los periodistas lo apodaron el dios discreto, y él lo aceptó con una sonrisa que no era orgullo, sino distancia. Hubert no se veía como un creador. Se veía como un guardián del equilibrio, del buen gusto, de esa frontera sagrada donde la elegancia y la emoción podían coexistir sin destruirse. Pero el poder tiene su veneno, el aislamiento. Con cada éxito, Hubert se alejaba más del mundo real. Su vida se volvió una coreografía perfecta. Los mismos gestos, las mismas frases, la misma contención. En los cócteles, escuchaba sin hablar. En los talleres, daba órdenes en voz baja. En las fotografías, su sonrisa era exacta, medida, sin margen para el error. Era el hombre que todos admiraban, pero que nadie conocía. Un misterio vestido de lino blanco. En su entorno, la devoción era casi religiosa. Las costureras lo llamaban Monsieur, con un respeto que rozaba el miedo. Él respondía con cortesía impecable, pero nunca con cercanía. Sabía que el afecto podía desordenarlo, y el desorden era su único enemigo. En aquellos años de gloria, Givenchy reinaba sobre la moda francesa como un monarca silencioso. Sus clientas eran reinas, princesas, actrices, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, Elizabeth Taylor. Todas querían su toque, y sin embargo, él seguía fiel a una sola musa, Audrey. Ella era su medida, su brújula moral. Cuando diseñaba para otras, pensaba en ella. Cuando las cámaras lo entrevistaban, hablaba de ella. Era su espejo, su coartada emocional, pero el precio de esa pureza empezaba a hacerse visible. Mientras el mundo de la moda se agitaba con nuevas revoluciones, la irreverencia de Yves Saint Laurent, la teatralidad de Gaultier, la sensualidad de Versace Givenchy, permanecía inmóvil, como una estatua. Y las estatuas, por bellas que sean, no pueden moverse. A veces, en la intimidad de su despacho, se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido menos perfecto, si hubiera permitido un error, una mancha, una grieta, pero la duda duraba poco, porque en su universo, hasta las preguntas debían estar bien planchadas. El poder le había dado todo, respeto, influencia, inmortalidad, pero también lo había condenado al personaje que él mismo creó, un hombre tan impecable que ya no podía permitirse ser humano. Y así, detrás del mito del refinamiento, empezaba a formarse la grieta, una grieta invisible, casi imperceptible, pero que lo acompañaría hasta el final. El precio de la pureza era la soledad, el precio del poder, el silencio. Hubert lo intuía cuando se quedaba solo, en las noches después de los desfiles. Encendía un cigarro que nunca terminaba y observaba los maniquíes inmóviles, envueltos en luz fría. Allí, entre sombras y gasas, comprendía que la moda que él había creado era demasiado perfecta para pertenecer al mundo, y que tal vez, solo tal vez, ya no le pertenecía ni siquiera a él. El rostro del dios discreto empezaba a parecer una máscara, impecable por fuera, vacío por dentro. Y debajo de esa máscara, el hombre temía lo que siempre había temido, mancharse.
Cuando Balenciaga anunció su retiro en 1968, la noticia cayó sobre París como una campana fúnebre. Para la mayoría fue el final de una era. Para Hubert fue un terremoto silencioso. Balenciaga no era solo un maestro. Era su brújula, el hombre que había demostrado que la elegancia podía ser una arquitectura viva, que la costura podía alcanzar la pureza de una oración. Sin su presencia, Givenchy sintió que el cielo se quedaba sin norte. Los dos compartían una fe común, la fe en la perfección. Pero donde Balenciaga encontraba espiritualidad, Hubert encontraba vacío. Y cuando aquel dios abandonó su templo, el discípulo se quedó solo ante su altar. El mundo cambiaba con velocidad impúdica. Los años 70 estallaban en color, rebeldía y cuerpos desnudos. La juventud quería gritar, romper, provocar. Y la pureza, esa palabra que había sido su escudo, comenzaba a parecer una jaula. Las revistas ya no querían hablar de sobriedad, sino de revolución. Los fotógrafos preferían la locura de Helmut Newton o la crudeza de Guy Bourdin. Las pasarelas eran espectáculos. Las modelos, diosas salvajes. La era de la elegancia contenida moría y Hubert se negaba a asistir a su funeral. Él seguía cosiendo igual. El lino seguía siendo blanco. Las líneas seguían siendo limpias. Pero algo dentro de él se había fracturado. La moda ya no escuchaba el silencio. Y él no sabía gritar. En privado, comenzó a visitar su taller por la noche cuando todos se habían ido. Pasaba los dedos sobre las telas como si buscara respuestas. Algunas veces se sentaba en la penumbra y recordaba la voz de Balenciaga: un diseñador no debe ser visto. Su obra debe hablar por él. Oh, pero el eco de esa frase, en los nuevos tiempos, sonaba a epitafio. Los jóvenes diseñadores, Saint Laurent, Mugler, Montana, tomaban el relevo con fuego y descaro. Ellos mezclaban sexo con poder, deseo con rabia. El público los adoraba. Y Givenchy, el hombre del blanco absoluto, se convertía poco a poco en un fantasma de otro siglo. Audrey intentaba animarlo, enviándole cartas llenas de luz, de recuerdos compartidos, pero ella también se desvanecía del cine, y con su ausencia, la inspiración se volvió melancolía. «Todo cambia, querido Hubert», le escribió una vez, «pero tu elegancia será lo último que el tiempo olvide». Él respondió con una frase que solo ella podía entender: «La elegancia no es eterna, Audrey. Solo la soledad lo es». Afuera, la moda ardía. Dentro de su atelier reinaba la calma. Una calma que ya no era virtud, sino refugio. El mundo se movía sin él. Y por primera vez, el dios discreto sintió miedo. Miedo a desaparecer. Miedo a convertirse en una nota al pie en la historia que había ayudado a escribir. Porque cuando la pureza se niega a ensuciarse, termina siendo borrada. El día que Hubert de Givenchy decidió retirarse, no hubo discursos, ni lágrimas, ni desfiles de despedida. Solo una nota breve enviada a la prensa. Después de 40 años de dedicación, me retiro. La moda debe mirar hacia adelante. Era una frase perfecta, demasiado perfecta. El mundo lo interpretó como un gesto de elegancia final, pero quienes lo conocían, los pocos que realmente lo conocían, vieron otra cosa. Una renuncia cargada de tristeza. En 1995, cuando cerró la puerta de su maison por última vez, el silencio lo envolvió como una tela pesada. Por primera vez en su vida no había bocetos, ni clientas, ni fitting, ni las manos invisibles de las costureras moviéndose en sincronía. Solo quedaba el eco de su propia respiración en los pasillos vacíos. Durante un tiempo, se refugió en su casa de campo en Le Jonchet. Allí los días eran idénticos. Desayuno a las 8, paseo con sus perros, lectura, cartas, flores. El orden seguía intacto, pero sin propósito. Era como si su vida continuara con la forma de un vestido sin cuerpo dentro. Las revistas seguían nombrándolo como el caballero de la moda francesa, pero para él ese título sonaba hueco. ¿Qué valor tiene el refinamiento cuando ya no hay nadie que lo mire? ¿Qué sentido tiene la pureza cuando el mundo celebra el caos? A veces encendía la televisión y veía los desfiles de los nuevos diseñadores. Alexander McQueen con sus fantasmas barrocos, John Galliano con sus excesos teatrales, Jean-Paul Gaultier riéndose de las reglas que él había protegido con tanto celo. Y aunque admiraba el talento, algo en su interior se retorcía. Era como ver un idioma que había ayudado a crear ser hablado por extraños con acento nuevo. Un día, un periodista le preguntó si sentía nostalgia. Él sonrió.
con esa calma que había aprendido a usar como armadura. No se puede sentir nostalgia del silencio. El silencio es lo único que no envejece, pero en su mirada había un brillo que lo traicionaba. No era orgullo, era miedo. Miedo a ser olvidado, a convertirse en un nombre de archivo, en una nota a pie de página en la historia de otros. Miedo a que su pureza, esa que había protegido como un templo, se convirtiera en polvo. Cada mañana paseaba por su jardín, podando las rosas con precisión quirúrgica. El jardinero decía que lo hacía con más cuidado que cualquier diseñador con una tela, y quizá tenía razón. Las flores eran su nueva costura, frágiles, efímeras, condenadas a morir bellas. A veces, en los atardeceres, recibía visitas de viejos amigos o de jóvenes diseñadores que venían a rendirle homenaje. Él los escuchaba con amabilidad, pero cuando se iban, regresaba al mismo silencio. Un silencio que ya no era paz, sino penitencia. El miedo al olvido es una forma de amor, y Hubert lo amó tanto que prefirió desaparecer antes que verlo corrompido. Así pasó sus últimos años, entre cartas sin enviar, flores sin nombre y recuerdos que brillaban como telas guardadas en un baúl. Sabía que el mundo lo recordaría por la elegancia, pero en el fondo, lo que él había buscado toda la vida no era elegancia, sino pureza, y la pureza, lo sabía ahora, no salva a nadie. Solo deja menos espacio para respirar. La muerte del maestro no fue un final, fue un eco tan puro que ni el tiempo pudo apagarlo. Cuando Hubert dejó su maison, la industria se preguntó qué quedaría de su legado. En una época que celebraba el escándalo y la provocación, ¿podía sobrevivir una casa nacida del silencio? La respuesta llegó, irónicamente, de aquellos que menos se le parecían. El primero fue John Galliano, un poeta del exceso. Sus desfiles eran carnavales barrocos, explosiones de color y teatralidad. Pero incluso en su delirio, Galliano reconocía el valor del equilibrio, la estructura invisible, la arquitectura bajo la locura. De Givenchy aprendió eso, que la locura solo brilla cuando descansa sobre una línea perfecta. Luego vino Alexander McQueen, el niño salvaje de la moda británica. Su paso por Givenchy fue turbulento, como un huracán entrando en una catedral. Hubert lo observó desde la distancia con una mezcla de desconcierto y fascinación. McQueen llevó la marca a los límites del dolor y la belleza, al territorio donde la pureza sangra, y aunque muchos dijeron que traicionó el legado, en realidad lo reveló. Mostró que incluso la perfección tiene un reverso violento. Después llegó Riccardo Tisci. Con él, Givenchy se volvió oscuridad sensual. Transformó la delicadeza en deseo, la contención en fe. Sus colecciones eran oraciones góticas, cuerpos envueltos en encaje negro, vírgenes modernas mirando al abismo. Hubert, desde su retiro, comentó una vez: «No lo entiendo del todo, pero siento que respira». Era su manera de bendecirlo. Más tarde, Claire Wade Keller rompió la línea masculina del poder y devolvió la voz femenina al corazón de la casa. Fue ella quien diseñó el vestido de novia de Meghan Markle, llevando el nombre Givenchy ante 1.000 millones de ojos. Y sin embargo, lo hizo sin ruido, sin artificio, con la misma serenidad que su fundador. Hubert habría sonreído, porque esa fue siempre su forma de victoria, la que no necesita explicarse. El último guardián, Matthew M. Williams, no nació en París, sino en California. Trajo con él el lenguaje de la calle, el metal, la piel, la energía urbana. Y aún así, bajo cada hebilla y cada cremallera, late la herencia invisible del maestro. La obsesión por la proporción, la devoción por el detalle, la búsqueda del orden en medio del caos. Cada generación lo reinterpretó a su manera, y en cada reinterpretación, la pureza de Hubert mutó, respiró, volvió a nacer. Porque la pureza no muere cuando se mancha, muere cuando se olvida. En los archivos del Museo Galliera, entre las vitrinas que guardan sus diseños, el aire huele a algodón antiguo y memoria. Los vestidos parecen dormir, pero aún vibran. Si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar el sonido de un hilo tensándose, como una voz que susurra desde otro tiempo. La elegancia no es ruido, es precisión. Lao. El renacimiento de Givenchy no se midió en ventas ni titulares, sino en respeto. Cada creador que pasó por su templo entendió que el minimalismo de Hubert no era simpleza, sino fe. Una fe que sobrevivió a la modernidad, al ego, a la velocidad. Y así, sin proponérselo,
El hombre que había temido mancharse terminó contaminando al mundo entero con su pureza. En una época donde la moda se mide en decibelios, la mayor provocación es callar. Esa fue la herencia secreta de Hubert de Givenchy. Demostrar que la pureza no es pasividad, sino una forma de rebelión. Mientras otros gritaban su genialidad, él la susurró. Y ese susurro, repetido durante décadas, terminó convirtiéndose en un rugido más duradero que cualquier tendencia. La elegancia para Givenchy no era un adorno, sino una postura ética. No se trataba de lujo, sino de respeto. Por el cuerpo, por la forma, por la mirada ajena. Su ropa no pretendía conquistar, sino comprender. Era el arte de no imponer nada, de dejar espacio al silencio entre las costuras. Cuando hoy los diseñadores hablan de minimalismo, rara vez recuerdan que él lo practicó antes de que tuviera nombre. Pero su minimalismo no era estético, era espiritual. Venía de un lugar donde cada centímetro contaba, donde el exceso era una falta moral. Hubert creía que el verdadero lujo no se veía, se percibía. Era el peso justo de una tela, la curva sutil de un cuello, la manera en que un vestido podía hacerte olvidar que lo llevabas. En un mundo que glorifica lo inmediato, Givenchy sigue siendo incómodo. Su pureza incomoda porque exige pausa, y la pausa es el enemigo natural de la ansiedad moderna. Por eso su legado no es solo moda, es resistencia. Resistencia contra el ruido, contra la vulgaridad, contra la vanidad del ego. Audrey Hepburn solía decir: Hubert me enseñó que la elegancia no es lo que llevas, sino cómo respiras. Y tenía razón. En sus vestidos, cada respiración parecía un acto de fe. Faith in form, faith in silence. Pero esa fe, con los años, se convirtió en espejo. Hoy, cuando las pasarelas se llenan de gritos visuales, el nombre Givenchy resuena como una pausa necesaria, como un recordatorio de que lo esencial no necesita defensa. Su legado no se mide en colecciones, sino en actitud. Cada diseñador que busca pureza no como estilo, sino como verdad, es un heredero de su fe. Cada mujer que elige la sobriedad por encima del espectáculo repite, sin saberlo, su credo silencioso. La pureza como provocación, esa es su mayor revolución. Porque en un mundo saturado, el gesto más radical es no saturar. Y en una industria construida sobre la imagen, el gesto más valiente es desaparecer. Quizá por eso Hubert sigue tan presente, porque en su aparente ausencia dejó un vacío que nadie puede llenar. Un vacío que nos recuerda que la belleza, la verdadera, siempre está al borde de la desaparición. Así, su nombre se volvió símbolo de una elegancia que no busca aprobación, sino armonía, y su obra, un recordatorio de que incluso el silencio, si está bien cortado, puede vestirnos mejor que cualquier palabra. Nadie supo nunca quién era Hubert de Givenchy cuando se apagaban las luces del atelier. Durante décadas, el mundo lo imaginó como un caballero impecable, un símbolo de elegancia francesa, un hombre que no conocía el error. Pero detrás de la compostura, había un vacío que lo seguía como una sombra. Su vida privada fue un territorio sellado. Nunca hubo escándalos, ni romances públicos, ni confesiones. Era como si el hombre hubiera decidido desaparecer detrás del mito que él mismo había creado. Y en efecto lo hizo. Su entorno más cercano decía que era amable, pero distante, que podía escuchar durante horas sin revelar nada, que cada palabra salía de su boca como si hubiera pasado por un filtro invisible de moderación. Algunos lo admiraban por eso, otros lo temían, pero en esa distancia, en esa perfección inquebrantable, también se escondía un dolor. Porque quien vive para mantener el equilibrio termina olvidando lo que siente. Y Hubert lo sabía. Por eso su pureza fue su escudo y su condena. A veces, en las noches de Le Jonchet, cuando el viento golpeaba los ventanales, se levantaba para recorrer la casa en silencio. Encendía una lámpara pequeña y abría los armarios donde guardaba sus primeros bocetos. Allí estaban las líneas de su juventud, más audaces, más vivas, menos obedientes. Los miraba con nostalgia y un leve reproche, como quien contempla una versión de sí mismo que tuvo que matar para ser amado. Decían que no soportaba el desorden, que hasta los libros en su mesa estaban alineados al milímetro. Pero ese orden era solo la superficie. Debajo hervía un miedo antiguo. El miedo a que el caos de la vida, el amor, la pasión, el fracaso lo manchara de verdad. Nunca se casó, nunca habló de sus afectos. La prensa lo llamó
solitario elegante. Pero la verdad es más simple y más cruel. Él había hecho de la perfección una religión, y en toda religión, el sacrificio es inevitable. Algunos creen que su única relación real fue con la belleza, otros que amó en silencio, como si amar fuera una infracción estética. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hubert vivió rodeado de admiración, pero no de calor, y esa diferencia lo volvió un fantasma en vida. Años después de su muerte, alguien escribió: Givenchy no diseñaba para las mujeres, diseñaba para su propia idea de pureza. De Cerimon, tal vez por eso su moda sigue conmoviendo, porque detrás de cada costura perfecta late un deseo imposible, una búsqueda que no encuentra descanso. El precio de la perfección no es el esfuerzo, es la soledad, y Hubert la pagó sin protestar, con la misma dignidad con la que cosía una manga o planchaba una línea. La sombra del perfeccionismo lo acompañó hasta el final, no como una culpa, sino como una amante fiel, silenciosa, constante, imposible de abandonar. Y cuando el mundo, años después, lo recordó con elogios y flores, él ya no estaba para escucharlos. Pero si hubiera podido, tal vez habría dicho con una sonrisa leve: gracias, pero por favor, no hagan ruido. La muerte no puede tocar lo que nunca hizo ruido. Hubert de Givenchy partió en 2018, y el mundo entero reaccionó con la misma emoción contenida que definió su vida. No hubo lágrimas públicas, ni homenajes grandilocuentes, solo un silencio lleno de respeto, como si todos entendieran que así debía despedirse a un hombre que hizo del silencio su lenguaje más puro. Pero lo curioso con los silencios verdaderos es que no desaparecen, resuenan, y el eco de Givenchy sigue resonando en cada imagen, donde Audrey Hepburn camina por una avenida neoyorquina con su vestido negro y sus gafas oscuras. En esa escena inmortal, Breakfast at Tiffany's, el tiempo no existe, el vestido no envejece, Audrey tampoco, y en esa suspensión perfecta, Hubert sigue vivo. Cada vez que una mujer elige la elegancia por encima del espectáculo, cada vez que la moda vuelve a encontrar dignidad en la sencillez, su espíritu reaparece. Porque Givenchy no fue solo un diseñador, fue una idea. Y las ideas no mueren, se transforman. Su eternidad no está en los museos ni en los archivos, está en la memoria colectiva de lo que consideramos bello sin esfuerzo. Cuando una generación se cansa del exceso, vuelve instintivamente a su promesa de calma, como si el alma humana recordara que hubo un tiempo en que la belleza no necesitaba explicaciones. Los diseñadores que lo sucedieron de Galliano a Wade Keller no hicieron más que dialogar con su fantasma, un fantasma amable pero exigente. El tipo de espectro que no grita, sino que observa desde la penumbra, esperando que alguien vuelva a respetar la línea, y de algún modo, esa es la forma más alta de inmortalidad, ser invocado sin ser visto. Givenchy no necesita resurrección porque nunca se fue del todo. Su legado flota, invisible, en la forma en que el mundo sigue imaginando la elegancia, como un equilibrio, como una oración, como una línea que no se atreve a romperse. Audrey Hepburn descansa en su tumba en Tolochenaz, Suiza. Hubert reposa en un castillo francés rodeado de jardines podados con perfección monástica. Pero si uno escucha con atención, entre el rumor del viento y el roce de las hojas, todavía puede oír la misma voz de seda que lo definió todo. La verdadera elegancia no consiste en ser visto, sino en permanecer. Y así, mientras la moda corre tras lo nuevo, Givenchy sigue siendo lo inevitable, la pausa entre dos tendencias, el respiro entre dos excesos, la promesa de que lo perfecto, aunque duela, nunca muere del todo. En la historia de la moda, hay nombres que gritan y nombres que respiran. Hubert de Givenchy fut un suspiro tan largo que todavía flota sobre la costura francesa, invisible pero presente, como un perfume que se niega a disiparse. Su vida fue una ecuación entre luz y disciplina, entre el deseo de alcanzar la perfección y el miedo de perderse en ella. En su obra, todo parece calmo, pero debajo de esa calma late una tensión antigua, el intento desesperado de atrapar lo eterno en algo tan efímero como una tela. Quizá por eso su moda sigue conmoviendo, porque no se dirige a la vanidad, sino al alma. No busca adornar, sino purificar. No grita mírame, sino entiéndeme sin palabras. Hoy, cuando la industria se acelera hasta la locura,
Cuando cada pasarela parece un campo de batalla entre el ego y la urgencia, la voz de Givenchy resuena más necesaria que nunca. Una voz que recuerda que el silencio no es vacío, sino profundidad, que la sobriedad puede ser una forma de rebelión, y que el verdadero lujo no consiste en poseer más, sino en necesitar menos. Hubert de Givenchy vivió temiendo mancharse, y tal vez ese miedo fue su castigo, pero también su milagro, porque gracias a él aprendimos que la pureza no está en la ausencia de error, sino en la precisión del gesto, en la dignidad de lo que no necesita explicarse. Y así, entre sombras y destellos, el eco del silencio sigue hablando, no con palabras, sino con la memoria de un hombre que, al coser la tela, estaba cosiendo su propia alma. La elegancia, decía él, es una línea que continúa incluso cuando el cuerpo ya no está. Y si, al final, eso fuera la inmortalidad, no el aplauso ni la fama, sino la huella invisible que deja una forma perfecta,